Hola Vástago y bienvenidos a otro video para orientarnos al libro de 1 Corintios, mientras como iglesia estamos leyendo el texto juntos. Hoy nos toca hablar del capítulo 11 y este capítulo es un capítulo bastante complicado porque se trata de algunos abusos que estaban ocurriendo en el culto de los cristianos. Tenemos que recordar que habían divisiones en la iglesia de Corinto, como vimos en el capítulo 3 y 4. Y esas divisiones también tenían manifestaciones en el culto. La primera parte de este capítulo habla de mujeres que no se cubrían la cabeza en el culto, a profetizar, a hablar al orar en el culto público, y hombres que sí lo hacían. Y hay mucho que explicar acá, mucho que explorar, pero básicamente lo que parece que está pasando es que contra algunas normas culturales para los cristianos, gente en Corinto estaba dejando que hombres cubrieran su cabeza. Quizá era algo parecido a lo que hacían en el culto pagano, y las mujeres no se cubrían la cabeza como era la costumbre en esa época en las iglesias. Y había como un tipo de reverso de roles culturales allá. Y Pablo dice que hay que cambiar esto, hay que hacer lo que las demás iglesias hacían, y que había confusión ahí entre autoridad, entre hombre y mujer, y todo eso. Había falta de respeto para la autoridad. Hay ese tema de cabeza que a veces en el texto significa autoridad, a veces significa fuente. Es un texto bastante complicado y que hasta muchos eruditos dicen que es difícil saber exactamente lo que estaba pasando. Pero lo que podríamos rescatar de eso es que en la iglesia, la idea es que no cambiemos todo, evitemos las distracciones en el culto para que adoremos a Dios. No tratamos de reversar ni cambiar ni adecuar prácticas de cultos paganos o prácticas paganas en el culto cristiano. Evitemos las distracciones y la división que causa. Es una parte del texto distinto, raro, un poco difícil de comprender, y como no tenemos la misma costumbre hoy en día de cubrir o no cubrir la cabeza, es un texto que realmente es complicado de aplicar. Pero también vemos que podemos no destruir símbolos de autoridad normales en la iglesia para evitar que sea una distracción para la iglesia. Y aquí en el versículo 17 llegamos a otro problema en el culto. Un gran problema que se trataba de la forma en que la iglesia en Corinto estaba participando en la Santa Cena. Y parece que, los cristianos estaban celebrando la Santa Cena todas las semanas al reunirse, pero por tema de horario no tenían el domingo libre. Era un día cualquiera para ellos, un día de trabajo. Y generalmente vemos que probablemente había varias personas de distintas clases o distintos grupos socioeconómicos. Entonces, algunos terminaban el trabajo antes, probablemente los que tenían más recursos, y los que tenían menos recursos trabajaban más tarde. Entonces, Pablo dice que hay problemas ahí porque se veían las divisiones en la iglesia ahí. Divisiones de grupo socioeconómico, quizás divisiones como vimos antes de grupo de Pablo o de Apolo o de Pedro, pero habían divisiones porque no esperaban a todos para participar en la Santa Cena. Algunos empezaban ya y comían todo el pan que había, tomaban todo el vino que había y no esperaban a los demás, sabiendo que ellos iban a llegar más tarde. Dice hasta que algunos se emborracharon sin dejar que los primeros habían tomado algo. Hay un problema en emborracharse primero, y además hay un falta de respeto súper grave en la comunidad. Probablemente los ricos no tomando en cuenta a los pobres.
Entonces vemos que Pablo dice que ese problema es muy grave. Hay divisiones y son divisiones representadas dentro del culto mismo. Pablo dice que eso no está bien. Y además hay una pérdida de lo que es el sentido de la Santa Cena, porque acá en la Santa Cena Pablo dice, ustedes están celebrando, participando en la memoria de Cristo, en su muerte y su resurrección. Como dice después, que de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. La idea de Pablo acá es que hay algo sagrado acá, hay algo importante, hay un recordatorio semanal de Cristo y lo que hizo, pero también hay un recordatorio, una participación para todos que decimos somos de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos un grupo unido por Cristo, unido como su cuerpo. Pero si hay división, en un momento en que deberíamos estar celebrando y recordando y participando en la realidad de ser el cuerpo unido de Cristo, pero algunos están y otros no están, hemos perdido todo el sentido de lo que es. Entonces, después de decir eso no está bien, Pablo recuerda a la iglesia que esto es el sentido de la Santa Cena. Estamos recordando a Jesús, su muerte y su resurrección, pero además estamos recordando y participando en la belleza que es ser su cuerpo. Un solo cuerpo de Cristo, unido por su muerte y su resurrección. Entonces no tiene sentido celebrar por separado. Tampoco demuestra el amor de Cristo, el honor que tenía Jesús, que prestaba a los que tenían menos estatus, menos recursos. Porque ni siquiera les quedaba la mínima parte del pan ni el vino a participar en la Santa Cena. Y tampoco estaban presentes para decir, somos uno como cuerpo de Jesús. Y Pablo dice, eso trae consecuencias, hasta enfermedad, hasta muchas cosas. Entonces, su recomendación es que recordar la tradición que Pablo había entregado a los corintios. Primero, que lo que es el pan, lo que es el vino, lo que representa, que es una proclamación de la muerte y de la resurrección de Jesús hasta que venga la esperanza de ser un solo cuerpo de Jesús. Pero además dice, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, hay que comer antes para dejar algo para los más pobres, para los que tienen necesidad. Y hay que hacerlos todos unidos, esperar los unos a los otros para que todos participen en eso. Y después dice, hay un montón de cosas más que arreglar, pero voy a hablar de esa cosa más tarde con ustedes cuando esté presente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de ese texto para nosotros? Primero, yo creo que hay que recordar y respetar a la autoridad de Dios en la iglesia y las autoridades en las iglesias. Eso es fundamental, lo que vemos de la primera parte. La segunda parte es recordar y reconocer lo que es importante. La Santa Cena es importante. ¿Por qué? Porque recordamos a Cristo, pero también porque somos una representación, todos unidos, comiendo el pan, tomando la copa, de una realidad nueva en Cristo. Somos uno en Cristo. Formamos parte de su cuerpo y no hay división en Cristo porque Cristo ha unido a cada uno de nosotros a Él. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos celebrar la realidad que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos esperanza en Cristo y que haya una proclamación de que somos uno en Cristo dividiéndonos en la manera en que participamos en la Santa Cena. Entonces Pablo dice que lo que hacemos tiene que reflejar la realidad detrás de lo que estamos haciendo, lo que significa el símbolo, la participación con Cristo. Entonces tenemos que respetar a nuestros hermanos, esperar a nuestros hermanos, prestar atención y cuidar a nuestros hermanos.
tenemos que honrar a los demás, amar a los demás, no pensar en nosotros mismos primero, sino en los demás, para que seamos verdaderamente una representación de la unidad que tenemos en Cristo. Entonces, espero que este mensaje ayude a aclarar un poco de lo que viene en el capítulo 11. Tenemos que recordar esto: somos uno en Cristo. Eso significa que no hay división. No importa si somos ricos o pobres, de cualquier etnia o ciudadanía, ni nada de eso. Somos unos. Tenemos que respetar y honrar y amar a los demás y tratar a ellos como queremos que todos nos traten a nosotros. Bueno, que tengan una buena semana, Vástago, que estén muy bien y que seamos una representación que honra a Dios, que representa la unidad de Dios en cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás de nuestra comunidad.